Buenos días, mi nombre es Nicolás Rey, soy ayudante de la segunda cátedra de farmacología de la Subcomisión Lerman Rojas Sánchez de Paz y hoy vengo a hablarles sobre un tema más que importante en la práctica clínica, que son fármacos en enfermedad de Parkinson, siendo los mismos no modificadores de la enfermedad y no modifican el curso de la misma, pero sí son de vital importancia para el tratamiento sintomático y la mejora de la calidad de vida de los individuos que padecen una enfermedad tan prevalente como la enfermedad de Parkinson. Es por esto que voy a hablar sobre este tema tan importante. En cuanto a los temas, y para organizarnos un poco mejor con respecto a la clase, vamos a ver la introducción, que es la definición y la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson. Luego nos adentraremos en el tratamiento, tanto en las generalidades del mismo como en la clasificación, y dentro de la cual tenemos a los fármacos. Y vamos a ir mencionando cada uno particularmente, que es lo que hoy nos compete. Y por último vamos a integrar con un algoritmo de tratamiento y casos clínicos. Comencemos entonces con la introducción. ¿Cuál es la definición de enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es un segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente luego de la enfermedad de Alzheimer y está caracterizado por tanto síntomas motores como síntomas no motores. Los que conocemos clásicamente son los motores, que está caracterizado por un síndrome parkinsoniano, y este síndrome parkinsoniano es un conjunto de signos y síntomas, como dice su nombre, y está caracterizado por bradiquinesia o bradicinesia, que es la lentitud en el movimiento, que es el síntoma, el signo cardinal, y al menos uno de los siguientes, que puede ser rigidez, que es la rigidez en rueda de ventana que clásicamente conocemos, el temblor de reposo, que también lo conocemos todos, y por último la inestabilidad postural, que la inestabilidad postural aparece más tardíamente en la enfermedad de Parkinson, pero en otros síndromes parkinsonianos aparece precozmente. Es importante que dentro de los síndromes parkinsonianos, la enfermedad de Parkinson se caracteriza por un inicio asimétrico, es decir, si inicia por los miembros superiores, que sea más de un lado que del otro, pero puede estar comprometido ambos lados. Inicialmente, generalmente comienza de un lado y luego se suma al otro. Y por otro lado, una excelente respuesta a la levodopa, que es clásico de la enfermedad de Parkinson. Ahora vamos a hablar de los síntomas no motores, que es otro pilar importante de la enfermedad de Parkinson que muchas veces lo subestimamos. Los síntomas no motores se caracterizan por hiposmia, ¿sí?, que aparece precozmente antes de los síntomas motores, son síntomas premotores, así como también trastornos del sueño REM, que los pacientes generalmente suelen pegar patadas a la noche, se suelen mover mucho. Luego los síntomas neuropsiquiátricos, depresión, apatía, entre otros, que también pueden aparecer precozmente y son dentro de los síntomas premotores. Los síntomas disautonómicos, que en la enfermedad de Parkinson aparecen prácticamente a lo último o ya avanzada la enfermedad. Y por último los síntomas cognitivos, que aparecen más tardíamente en el transcurso de la enfermedad. Hablaremos de la fisiopatología entonces. Hablaremos ahora de la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson. Como sabemos, la enfermedad de Parkinson está caracterizada por un déficit y una degeneración neuronal que inicia a nivel de la sustancia negra pars compacta que está presente en el mesencéfalo. Y esto lo que produce es una disminución en la iniciativa de movimiento. ¿Qué sucede fisiológicamente y después qué sucede patológicamente en la enfermedad de Parkinson? En principio tenemos que la corteza motor y el tálamo están aglomerados mediante conexiones con los ganglios de la base. La corteza motora lo que va a hacer es estimular el movimiento y además va a estimular el cuerpo estriado. Pero la corteza motora también estimula el movimiento per se. Y a su vez va a tener un estimulador principal, que es el tálamo, con lo cual si el tálamo está estimulado, la corteza motora también y el movimiento está facilitado. Ahora, hay dos vías mediante las cuales participa el tálamo.
porque recibe aferencias que son inhibitorias por parte del globo pálido interno, la sustancia negra pars reticulada, con lo cual, si fuera solamente esto, el tálamo estaría inhibido y la iniciativa del movimiento también estaría disminuida. Pero para eso existen dos vías, una que va a estimular el movimiento y la otra que lo va a reducir. La vía directa, en la cual participa el cuerpo estriado, quien va a inhibir al globo pálido interno en la sustancia negra pars reticulada, con lo cual si la inhibición del tálamo está inhibida por parte del cuerpo estriado, el tálamo se libera y la corteza motora va a estar estimulada para facilitar el movimiento. Ahora, la vía indirecta, por el contrario, tenemos al núcleo subtalámico que lo que va a hacer es estimular la inhibición al tálamo por parte del globo pálido interno y la sustancia negra pars reticulada. Por lo tanto, ¿sí?, se va a ver inhibido el movimiento. Además hay conexiones en el medio que lo que van a hacer justamente mediante el estriado y el globo pálido externo es que se libere el núcleo subtalámico, con lo cual se estimule la inhibición al tálamo. Y esto disminuye como consecuencia el movimiento. Ahora bien, ¿qué sucede externamente por parte de la sustancia negra pars compacta, que es la que se va a afectar en la enfermedad de Parkinson? Estas neuronas dopaminérgicas que están presentes en esta sustancia van a llegar al cuerpo estriado y van a liberar dopamina. Esta dopamina lo que va a hacer es estimular al receptor D1 facilitando la vía directa, porque el receptor D1 recordemos que está asociado a proteína GS. En cambio, por otro lado, van a haber receptores D2 que están predominantemente en la vía indirecta, con lo cual si la vía indirecta se ve inhibida, lo que sucede es que se facilita el movimiento. Entonces, lo que va a llevar que la dopamina se deposite en el cuerpo estriado va a ser facilitar el movimiento por una inhibición del globo pálido interno y a la sustancia negra pars reticulada, con lo cual el movimiento se facilita. Ahora bien, ¿qué pasa en la enfermedad de Parkinson? Como se degeneran las neuronas a nivel de la sustancia negra pars compacta, lo que sucede es que se pierde la aferencia dopaminérgica al cuerpo estriado, con lo cual las van a estar de forma natural las vías directas e indirectas sin recibir una aferencia. Por lo tanto, lo que se va a ver es la disminución de la iniciativa del movimiento. Y esto es lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson. Es por eso que nosotros tenemos que, como tratamiento, veremos posteriormente que tenemos que sustituir esa dopamina por una dopamina exógena. Y vamos a ver de qué forma lo hacemos. Ahora sí, nos adentraremos en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Primero, hablemos de las generalidades. Sabemos que no hay fármacos modificadores de la enfermedad. No hay fármacos que reduzcan la progresión. Sin embargo, el tratamiento es sintomático y puede mejorar la calidad de vida de los individuos que padecen la enfermedad de Parkinson durante gran parte del transcurso de la enfermedad. Y el tratamiento es individualizado. Antes de iniciar cada tratamiento hay que considerar la edad del paciente, porque en cuanto a perfil de efectos adversos no es lo mismo alguien añoso que alguien joven. La funcionalidad previa del paciente, no es lo mismo alguien previamente funcional que uno espera que viva más tiempo que alguien no funcional, que uno espera que viva menos tiempo. No es lo mismo los síntomas que padecen, porque a pesar de que quizás sean síntomas leves, afectan al paciente en su vida diaria por ejemplo, afectar la mano hábil. No es lo mismo la mano hábil que la mano inhábil, por ejemplo. O el estadio de la enfermedad. No es lo mismo que consulten por primera vez ya con un Parkinson establecido y avanzado, con inestabilidad en la marcha, inestabilidad postural, que alguien que consulte precozmente por un temblor en un miembro y rigidez en un miembro. Ahora bien, dicho esto, podemos empezar
con la clasificación de los tratamientos, dentro de los cuales tenemos, por supuesto, el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. Por supuesto que nos vamos a adentrar en lo que es el tratamiento farmacológico, que es lo que nos compete el día de hoy. Adentrémonos entonces en el tratamiento farmacológico de la enfermedad de Parkinson. ¿Qué fármacos tenemos disponibles en el mercado? Tenemos a la levodopa, que es el fármaco por excelencia para paliar los síntomas de la enfermedad de Parkinson, pero tiene un talón de Aquiles que veremos a continuación que hace que no lo utilicemos en absolutamente todos los pacientes como en primera instancia para tratar la enfermedad de Parkinson. Tenemos los agonistas dopaminérgicos, los inhibidores de la MAO, los inhibidores de la catecolmetiltransferasa y otros que veremos también a continuación. Acá tienen un esquema que les va a ser útil después para cuando terminen la clase, porque los vamos a ir viendo cada vez que veamos un fármaco y contiene todos los mecanismos de acción. Comencemos entonces con la levodopa. La levodopa entonces es un profármaco precursor de la dopamina que se absorbe por vía oral, pero tiene algunos factores que alteran su absorción. Por un lado el pH y el vaciamiento gástrico, y por otro, y a este le quiero dar especial relevancia, la ingesta en conjunto con alimentos ricos en aminoácidos, ricos en proteínas. ¿Por qué? Porque cuando se ingieren al mismo tiempo levodopa y alimentos ricos en proteínas, los aminoácidos compiten con la levodopa por la absorción a través de un transportador de aminoácidos aromáticos. Por lo tanto, para evitar esta interacción, lo que puedo hacer es dar la levodopa alejada de las comidas, media hora antes o 1 o 2 horas después. Entonces, la levodopa se absorbe a través de los transportadores de aminoácidos aromáticos y vemos que la vida media es de 1 a 3 horas, la vida media plasmática. Esto no es de tanta relevancia al inicio del tratamiento, pero sí lo es, y vamos a ver por qué. Esta vida media tan corta es relevante luego de varios años del tratamiento de la enfermedad. Vemos esta enzima naranja a la cual se une la levodopa, que es la dopa descarboxilasa o decarboxilasa de aminoácidos aromáticos, que lo que hace es le extrae el grupo carboxilo para transformarla en dopamina. Justamente por eso se llama dopa descarboxilasa. Ahora, la dopamina, cuando quiere intentar pasar a través de la barrera hematoencefálica, no lo puede hacer. ¿Y esto por qué? Porque es lo suficientemente polar como para no pasar a través del transportador de aminoácidos aromáticos. La levodopa sí lo puede hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar que la levodopa se transforme precozmente en dopamina y así aumentar el pasaje de levodopa a través de la barrera hematoencefálica? Lo que puedo hacer es dar un fármaco, o en este caso 2, que son inhibidores de la dopa descarboxilasa periférica. ¿Por qué periférica? Porque no pasan la barrera hematoencefálica estos dos fármacos. Por lo tanto, es muy útil el tratamiento con alguno de estos dos fármacos, tanto carbidopa como benseracida, en conjunto con la levodopa. De hecho, vienen hasta coformulados. Pueden venir levodopa con carbidopa o levodopa con benseracida. Uno de los dos, alguno de los dos. Generalmente nosotros solemos usar más la carbidopa en conjunto con la levodopa. Ahora, esto hace que de un 1 a un 3% que pasaría la barrera si no existiesen estos inhibidores de descarboxilasa periférica, pasa a un 10% de pasaje de la barrera hematoencefálica de la levodopa con la administración de estos fármacos. Entonces la levodopa pasa a través del transportador de aminoácidos aromáticos, llega al terminal sináptico, a lo que es la neurona presináptica, en la sustancia negra pars compacta, y se une a la dopa descarboxilasa central para transformarse en dopamina. Y entonces esta dopa descarboxilasa, siendo central, puede transformar en dopamina y la dopamina puede hacer su efecto como corresponde, almacenándose primero en las vesículas y después
a su tiempo, estas vesículas se liberan, así la dopamina puede actuar. Acá vemos los receptores de 1 acoplado a proteína GS y los receptores de 2 acoplado a proteína GI, de los cuales hablábamos previamente en la fisiopatología. O puede también recaptarse por el DAT, que es el transportador recaptador de dopamina, también hacia el terminal sináptico. O puede ir a degradarse mediante la MAO monoaminoxidasa o la COMT, catecol o metiltransferasa, para luego eliminarse. ¿Qué efectos adversos produce la levodopa? Siempre y cuando esté en forma de dopamina. Pueden ser a nivel periférico o a nivel central. A nivel periférico, dentro de lo que es el tracto gastrointestinal, puede dar náuseas y vómitos. Y estos se dan por estimulación de los receptores dopaminérgicos en el área quimiorreceptora gatillo, es decir, el centro de vómito, que recordemos que no está cubierto por barrera hematoencefálica. ¿Cómo se pueden evitar estos efectos adversos? Dando la levodopa en dosis crecientes de forma paulatina. Lo mismo los efectos adversos cardiovasculares. La hipotensión ortostática es sumamente frecuente si no damos la levodopa con dosis creciente de forma paulatina, sobre todo en los pacientes añosos, porque pueden tener gran incidencia de hipotensión ortostática. Y otro efecto adverso que podemos ver son las arritmias. A nivel central, podemos ver alteraciones en la conducta. Recordemos que confusión y alucinaciones, pueden ser somnolencia, insomnio, etc., se dan por estimulación de los receptores de dopamina de las vías mesolímbica y mesocortical, que ya los vieron estas vías cuando habrán visto seguramente antipsicóticos. Es importante este tipo de efectos adversos porque hay otro tipo de síndromes parkinsonianos, otro tipo de parkinsonismo, como por ejemplo la enfermedad de cuerpos de Levy, que ya de por sí tienen alucinaciones y confusión de forma precoz, con lo cual darle levodopa puede empeorar este tipo de síntomas. Y por otro lado, trastornos compulsivos. Los trastornos compulsivos, generalmente en personas que tengan previamente alteración de alguno de estos campos, y se da por estimulación de lo que es el circuito de recompensa, pueden ser que vayan a un casino y gasten hasta lo que no tienen, puede ser que tengan hipersexualidad, puede ser que tengan atracones porque les dé placer comer, etcétera. Pueden haber un montón o que gasten en gastos innecesarios. ¿Sí? Pueden haber un montón de efectos adversos relacionados con trastornos compulsivos. Y es importante también preguntarlo y tenerlo en cuenta en las distintas consultas. Bien. Por otro lado, las complicaciones motoras. Las complicaciones motoras vamos a ver que son bastante características de la levodopa. Y vamos a ver por qué. En otros fármacos también se pueden ver, pero son menos frecuentes que con la levodopa. Y esto es importante y por eso lo pongo en negrita y subrayado y con signos de exclamación, porque es algo bastante particular y característico. No significa que el resto de los efectos adversos no sean importantes. Sí lo son, de hecho los tienen que recordar, pero este es bastante particular de la levodopa. Y hay otros como síndrome sin neuroléptico maligno, cuando se suspende abruptamente la levodopa porque le dejo de dar el aporte de dopamina que estaba recibiendo el organismo, y cuando lo saco el organismo se queda sin dopamina, y frente a esto genera el síndrome símil neuroléptico maligno, que recordemos que se puede dar con antagonistas de los receptores dopaminérgicos, como los antipsicóticos. Así que ya vamos acá integrando un poco más de los distintos módulos y temas que vimos. Entonces, ¿qué son las complicaciones motoras del tratamiento con levodopa? Tenemos que hay un primer periodo de 5 a 10 años
en los primeros 5 a 10 años de tratamiento con levodopa, conocido como periodo de luna de miel, en el cual hay una excelente respuesta a la levodopa, el paciente está prácticamente sin síntomas y viene seguido de otro periodo donde ya la levodopa deja de funcionar tan bien y se producen lo que son las complicaciones motoras, que pueden ser de dos tipos. Pueden haber fluctuaciones motoras, on-off es como un interruptor, on es que la levodopa está funcionando y hay una buena respuesta, y off es que la levodopa deja de funcionar y vuelven los síntomas del Parkinson. Y después tenemos las discinesias. Las disquinesias o discinesias son movimientos anormales, involuntarios, que son variables, que se pueden dar en distintas regiones corporales, incluso hasta puede haber movimientos coreicos. Vamos con las fluctuaciones motoras. Las fluctuaciones motoras tenemos que la clásica y la que más frecuentemente se ve y la que primero se da, la primera fluctuación que se da es el deterioro de fin de dosis o wearing off, que es cuando se está terminando de producir la duración de la acción de la levodopa, ya cuando se está terminando el efecto de la levodopa, en ese momento el paciente comienza con síntomas. Entonces, para cuando se toma la siguiente toma de levodopa, el paciente está con síntomas. Ese es el wearing off. Después tenemos el off impredecible, que básicamente el paciente de la nada tiene periodos que están on, o sea que responde, y momentos donde están off, que no responde, que son independientemente de las concentraciones plasmáticas. El congelamiento o freezing, que se da justamente en momentos donde el paciente está caminando y se frena y no se puede mover del lugar, o tiene dificultad para iniciar la marcha, no puede iniciar, o tiene dificultad para cambiar de dirección, que también es un off bastante complicado y produce bastante afectación en los pacientes. Y por último, el off resistente, que son retardos o ausencias en el on. O sea, uno le da levodopa y no genera ninguna respuesta, o hay un retardo en la respuesta de la levodopa. Y después, por otro lado, tenemos las disquinesias, que las disquinesias, tenemos la disquinesia clásica, que es la de pico de dosis, que es la más frecuente de todas, y se da cuando yo doy levodopa y hay efecto de la dopamina de más, se generan estas disquinesias, que son movimientos excesivos, involuntarios, y se dan cuando la dosis de levodopa llega a su pico. Y después hay difásicas y está la distonía del off también, que se da cuando las concentraciones plasmáticas de levodopa caen por debajo de la concentración mínima efectiva. Acá tenemos gráficos para que se entienda mejor. Tenemos que este es un gráfico del efecto clínico en función del tiempo, y tenemos que en rojo está el off, que es de la línea verde punteada hacia abajo, y de la línea verde punteada hacia arriba está el on. Bien, dentro del on tenemos también el que está el umbral para las disquinesias. O sea, más allá, si la curva se pasa de este umbral, se generan disquinesias. Fíjense que acá tenemos que está indemne la neurotransmisión dopaminérgica dentro de lo que se puede, ¿no? Dentro de lo que es, pero está bastante bien. Fíjense acá en este segundo gráfico que la levodopa dura menos tiempo, el efecto clínico que se ve, y aparte, fíjense que damos un poco más de dosis y estamos al borde del umbral de las disquinesias, porque ya comienza a bajar un poco el umbral de las disquinesias. Y fíjense que el umbral del on, digamos, la concentración, el umbral de concentración mínima efectiva de la levodopa comienza a subir. ¿Por qué? Porque fíjense acá que la capacidad de almacenamiento de la dopamina es cada vez menor, y esto afecta, por supuesto, a
al efecto terapéutico, porque recordemos que la levodopa tiene una vida media muy corta, que hasta ahora no la veíamos clínicamente de alguna forma, porque la dopamina se podía almacenar tranquilamente en las neuronas dopaminérgicas y no pasaba nada, pero ya cuando se empiezan a perder y empiezan a degenerarse las neuronas, ya empezamos a tener este conflicto de que la vida media de la levodopa ya empieza a asemejarse a su vida media real, que es de 1 a 3 horas, recordemos. Y después, para lo último, fíjense que cae también el umbral de las disquinesias y aparte sigue subiendo el umbral de la concentración mínima efectiva de la levodopa. Y el estrecho margen terapéutico que hay hace que cualquier dosis de levodopa que yo le dé se me va a pasar, o sea, me va a generar un efecto favorable en la respuesta, pero se me va a pasar del umbral de las disquinesias, generando por supuesto que se den disquinesias del pico de dosis, que se dan cuando la concentración está por acá. Y fíjense acá que ya la neurona prácticamente no tiene almacenamiento de dopamina y hay aumento de cantidad de receptores dopaminérgicos para intentar captar la dopamina que no hay, con lo cual el umbral de disquinesias baja. Continuando, acá les dejo un meme para poder romper un poco el hielo. ¿Cuál es su nombre? Felisa Morales. Señora Felisa, tranquilita, tranquilita. Si Es que tengo Parkinson. Sí. Continuando con los fármacos que vamos a ver hoy, vamos a hablar de los agonistas dopaminérgicos. Los agonistas dopaminérgicos lo que tienen de particular, a diferencia de la levodopa, es que se unen de forma directa a los receptores de dopamina, sean los receptores de 1, de 2, de 3, pero son selectivos de dopamina. Algunos se unen a masa de 1, otros masa de 2. Es bastante variable. A fines prácticos no es de tanta relevancia. Entonces generan como un efecto símil dopamina. ¿Cuáles tenemos? ¿Cómo se clasifican? Tenemos los alcaloides del cornezuelo de centeno o derivados del ergot, de los cuales tenemos a la bromocriptina, cabergolina y la pergolida. Los tres se administran por vía oral y están en desuso debido a que producen muchos efectos adversos con posterior desuso. Son efectos adversos graves, ¿no? Como por ejemplo la fibrosis de las distintas serosas o de las válvulas cardíacas, entre otros. Y después tenemos los no derivados del cornezuelo de centeno o no derivados del ergot, que son los que se usan actualmente. Tenemos al pramipexol y al ropinirol, que se administran por vía oral. Y tenemos la rotigotina y la apomorfina. La rotigotina la tenemos en parches transdérmicos. El pramipexol y el ropinirol lo podemos administrar 3 veces por día. La rotigotina, el cambio de parche se puede hacer 1 vez por día en pacientes que tengan dificultades deglutorias, por ejemplo. Y la apomorfina se da de forma subcutánea y solamente en algunos casos particulares porque genera muchos efectos adversos y solamente se utiliza como rescate cuando hay periodos de off que son resistentes. ¿Qué ventajas tienen los agonistas dopaminérgicos y qué desventajas tienen? En cuanto a ventajas, no compiten con aminoácidos aromáticos para el pasaje de membranas en el tubo digestivo y en la barrera hematoencefálica, por lo tanto tampoco necesito administrarlos lejos de las comidas. No generan metabolitos oxidativos, que la levodopa al generar, digamos, al producir dopamina y la dopamina degradarse por la MAO, se generan metabolitos oxidativos a ese nivel, que acá no se producen, que eso está en cuestionamiento si acelera o no la enfermedad. Después, la acción prolongada que tienen, a diferencia de la levodopa, en este caso es de 8 a 24 horas, entonces se puede utilizar en fluctuaciones que dependan de la dosis, para aportarle a la de levodopa algo más de vida media.
Disminuyen la frecuencia de fluctuaciones motoras y diskinesias o retrasan su aparición, porque generalmente al generar un efecto directo sobre los agonistas dopaminérgicos no tenemos este cambio abrupto plasmático y una dependencia hacia hacia que haya vesículas almacenadoras de dopamina, las neuronas presinápticas de la sustancia negra pars compacta. En cambio acá no hay dependencia de eso en comparación con la levodopa. En cuanto a las desventajas, la eficacia sintomática es moderada, a diferencia que la levodopa, que es excelente, y estos generan mucho más efectos adversos que la levodopa, con lo cual hay que tener cuidado a quién se lo damos, y son más caros. No son útiles para el freezing, para la inestabilidad postural, que acuérdense que se ve más adelante, la enfermedad de Parkinson, la demencia y las desautonomías. En cuanto a efectos adversos, son los mismos que la levodopa. Lo que quiero recalcar es que generan mucha confusión y muchas alucinaciones, muchos trastornos compulsivos, con lo cual es importante quizás no dárselo a un anciano y reservarlo para gente más joven, para cuando como ahorrador de levodopa. Es decir, yo empiezo con agonistas dopaminérgicos y eventualmente iniciaré y añadiré levodopa cuando ya empieza a generar poco efecto el agonista dopaminérgico. Pero mientras tanto se puede utilizar en pacientes jóvenes como en primera instancia, como primera línea. También pueden producir complicaciones motoras, pero menos frecuentemente que la levodopa, y pueden producir síndrome símil neuroléptico maligno, igual que la levodopa. Acuérdense y recuerden bien que los derivados del ergot pueden producir fibrosis, tanto valvular, pleural, pulmonar o retroperitoneal. Así que por eso ya están prácticamente en desuso. La apomorfina, como particularidad, es muy potente, es un agonista dopaminérgico sumamente potente, sobre todo sobre los receptores D2, y se utiliza solamente, lo dejamos para rescates en off resistente, porque más allá de la potencia que tiene, genera muchos efectos adversos y tiene una vida media que es dentro de todo bastante corta, sea por vía subcutánea, recuerden. Y con respecto a los efectos adversos, es muy emetógena, genera mucho vómito, incluso hasta requiere profilaxis, cosa que otros fármacos no. Puede producir prolongación del QT, así que tengan cuidado con este fármaco cuando lo administran a un anciano. Y alucinaciones, disquinesias y comportamiento normal, pero acá son más frecuentes que en otros fármacos. Así que la apomorfina la reservamos solamente para esos casos particulares donde se necesita un rescate en off que sea resistente a múltiples fármacos. Acá les dejo otro meme. Y seguiremos con los inhibidores de la MAO. Los inhibidores de la MAO son fármacos que van a encargarse de evitar la degradación de la dopamina por la monoaminoxidasa de tipo B. Recordemos que hay dos tipos, tipo A y tipo B. La tipo A está en otras regiones del cerebro. La MAO-B se encarga pura y exclusivamente de degradar la dopamina y está presente en el cuerpo estriado. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos es si al evitar la degradación de la dopamina, porque cuando se produce la degradación de la dopamina por la MAO-B se producen radicales libres, y esto, una de los cuestionamientos que nos hacemos es si esto hace que progrese la enfermedad o no. Entonces, cuando nosotros administramos un inhibidor de la MAO-B, evitamos que se formen estos radicales libres. Por lo tanto, ¿son neuroprotectores? ¿Evitan que progrese la enfermedad? Y esa es una pregunta que todavía sigue vigente. Recordemos qué tipo de imados tenemos. Tenemos la seleginina y la rasagilina, que ambos se administran por vía oral. Son ambos inhibidores irreversibles de la MAO-B. Por lo tanto, al ser pura y exclusivamente la MAO-B, los efectos adversos
son mínimos, no genera síndrome del queso ni otros síntomas simpático-miméticos, a excepción de la selegilina que como primer paso hepático, al ser muy grande, genera como metabolitos las metanfetaminas y anfetaminas que pueden producir síntomas simpáticos, pero no por el tema de la unión a la MAOA, porque no lo hacen. La rasagilina no posee esta particularidad que tiene la selegilina y después el resto comparten todo. Aumentan los efectos adversos cognitivo-conductuales de la levodopa, pero disminuyen las complicaciones motoras de la levodopa, pudiéndose utilizar no solamente como terapia inicial en pacientes que tengan pocos síntomas, como monoterapia, sino también se pueden utilizar como adyuvantes en casos donde haya fluctuaciones motoras por levodopa. Está contraindicado la administración con meperidina porque produce, por algo que no se sabe, estupor, rigidez, agitación e hipertermia con riesgo de vida. Y por último hay que tener precaución con la administración con inhibidores de la recaptación de serotonina, que no solamente los IRS, sino también con los antidepresivos tricíclicos, por el riesgo de serotoninérgico. Aunque es bajo el riesgo, es importante tener precaución. Hablaremos ahora de los inhibidores de la COMT o de la catecolometiltransferasa. Recordemos que la COMT también se encargaba de degradar a la dopamina a nivel central, pero además hay una COMT a nivel periférico. Esta COMT se encarga a nivel periférico de degradar la levodopa, con lo cual disminuiría mucho más la vida media de la levodopa siendo degradada por esta enzima. Además, nosotros cuando administramos levodopa con carbidopa, inhibiendo a la dopa descarboxilasa periférica, lo que hacemos es que la reacción de la levodopa, en lugar de venir para este lado hacia dopamina, venga hacia este lado, va a ser degradada por la COMT, con lo cual la levodopa baja su vida media. Nosotros al inhibir la COMT periférica aumentaríamos la vida media de la levodopa, haciendo de que llegue más levodopa al sistema nervioso central y actúe más. Por lo tanto, disminuiríamos las complicaciones y las fluctuaciones motoras de la levodopa. Al inhibir la COMT central, lo que vamos a hacer es evitar que se degrade la dopamina como para que actúe más tiempo. Entonces tenemos dos tipos de inhibidores de la COMT, la tolcapona y la entacapona. Ambos se administran por vía oral, pero las diferencias radican en que la tolcapona actúa tanto en la COMT central como en la COMT periférica. ¿Por qué? Porque pasa a barrera hematoencefálica. En cambio, la entacapona solamente actúa a nivel periférico. El resto, tenemos que la tolcapona tiene vida media un poco más larga y la entacapona más corta. Igualmente se las administra varias veces por día y al mismo tiempo que la levodopa, en conjunto con la misma. Ambos empeoran los efectos adversos cognitivo-conductuales y periféricos de la levodopa, igual que los IMAO, y disminuyen las complicaciones motoras de la levodopa, justamente también como los IMAO. La tolcapona venía todo perfecto hasta que llegamos a lo último, que es que hay riesgo de hepatotoxicidad. Y se vieron algunos casos de hepatotoxicidad fulminante, con lo cual, de hepatitis medicamentosa. Con lo cual hay que utilizarlo con mucha precaución. Hablaremos entonces de los otros fármacos que quedan, que tenemos los antimuscarínicos, dentro de los cuales tenemos al triexifenidilo, benzatropina y viperideno, que son justamente antimuscarínicos que se administran por vía oral y que bloquean los receptores muscarínicos localizados en las neuronas colinérgicas del cuerpo estriado, favoreciendo de alguna forma la acción dopaminérgica.
y se utiliza muchísimo para lo que es el temblor, pero después la realidad es que no tiene tampoco tanta respuesta en el resto de los síntomas. En cuanto a efectos adversos, generan efectos adversos neuropsiquiátricos, sequedad de piel y mucosas, constipación y visión borrosa, que son los síntomas clásicos que se ven en los antimuscarínicos, si recuerdan de fármaco 1, que son síntomas pseudosimpático-miméticos, por así decirlo. Recordemos que teniendo en cuenta los síntomas neuropsiquiátricos, no hay que darlos en ancianos, porque podemos predisponer a que hagan confusionales, alucinaciones visuales, auditivas, etc. Y está contraindicado en glaucoma de ángulo estrecho como todos los antimuscarínicos. Por último, hablaremos de los antagonistas de los receptores de NMDA, que tenemos la amantadina, que es un fármaco que tiene múltiples mecanismos de acción, porque no solamente bloquea el receptor NMDA de glutamato, sino también lo que tiene de particular es que tiene efecto antimuscarínico, agonista dopaminérgico de 1, antagonista de 2, bloquea la recaptación de dopamina por el terminal sináptico y estimula la liberación de dopamina. O sea que básicamente favorece la acción dopaminérgica, a excepción de bloquear D2. Y es un único fármaco que utilizamos para las disquinesias. Como efectos adversos, la verdad que generalmente es bien tolerado, pero puede producir náuseas, vómitos, mareo, letargo, efectos anticolinérgicos por obvias razones y trastornos del sueño. La realidad es que pueden producir síntomas parecidos a la dopamina que veíamos previamente. Por último, hablaremos de la integración. Vamos a integrar el tema que estuvimos viendo partiendo de un algoritmo para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Si los síntomas son leves y no incapacitantes, podemos probar con un inhibidor de la MAO-B. Con síntomas leves y no incapacitantes me refiero, por ejemplo, temblor de la mano no hábil, por ejemplo. En el caso de que los síntomas sí sean incapacitantes, hay que ver lo previo del paciente. Si es un paciente que es previamente funcional, no tiene comorbilidades, tiene menos de 65 a 70 años, podemos probar con agonistas dopaminérgicos, subiendo paulatinamente la dosis y viendo en función de los síntomas cómo va respondiendo y si le voy subiendo o no. Si llega a progresar los síntomas, le puedo añadir levodopa cuando no pueda subir más la dosis de agonistas dopaminérgicos. Ahora, si nos vamos del otro lado del algoritmo, si el paciente no es funcional, tiene comorbilidades, tiene más de 70 años, iniciamos directamente con levodopa. De forma paulatina, de a poco y en función también de los síntomas que tengamos. ¿Tiene complicaciones motoras después de los 5 a 10 años? Si las llega a tener, lo que hacemos es o cambio de posología de la levodopa, como por ejemplo, si yo tengo una dosis diaria que es X, yo lo que voy a hacer es fraccionarla más y disminuir el intervalo interdosis para que no tenga el wearing off, que es el deterioro de fin de dosis. Puedo hacer eso. O en algunos casos agregar un fármaco nuevo. Ejemplo, si tiene fluctuaciones motoras, puedo agregar un IMAO-B, un ICOMT o en algunos casos, depende de qué paciente, agonistas dopaminérgicos. Y si tiene disquinesias, puedo agregar amantadina. Por último, vamos a hablar de un par de casos clínicos. Caso 1, tenemos un paciente masculino, 60 años, diestro, arquitecto. Antecedentes de depresión y constipación. Consulta porque tiene dificultad para realizar los planos de ese arquitecto, ¿no? Y abrochar su botón de la camisa de hace varios meses.
El examen físico tiene bradiquinesia, rigidez en miembro superior derecho, reflejos posturales conservados y el examen físico sin particularidades. El resto del examen físico, ¿no? Ahora bien, es arquitecto, es diestro, tiene dificultades para realizar los planos, justo tiene toda la sintomatología en su miembro hábil. La realidad, ¿iniciarían con un inhibidor de la MAO? Lo dejo pensando un rato. La respuesta es que no, porque ya el paciente está teniendo síntomas que lo incapacitan en su vida diaria, teniendo en cuenta que tiene 60 años, es funcional, es arquitecto, trabaja y no puede usar su mano derecha, que es la que suele usar para armar los planos. Con lo cual, ¿qué diagnóstico? Primero, ¿qué diagnóstico tiene? Tiene un síndrome parkinsoniano. Generalmente la enfermedad de Parkinson, el diagnóstico es retrospectivo, uno tiene que esperar varios años para hacerlo, para ver si no se parece, si tiene un cuadro que pueda ser semejante a una enfermedad de Parkinson, pero que sea un parkinsonismo atípico, que eso lo van a ver después más adelante en neurología o en alguna otra materia. Por lo tanto, es un síndrome parkinsoniano. Como síndrome parkinsoniano, tratamiento inicial, agonistas dopaminérgicos. ¿Sí? Podemos iniciar con agonistas dopaminérgicos. Es un paciente funcional, joven, trabaja. Podemos iniciar con agonistas dopaminérgicos. No hace falta que demos levodopa de una, porque yo lo que quiero también es retrasar el hecho de dar levodopa, porque es el mejor fármaco que tenemos disponible. Y con los agonistas dopaminérgicos, además, hay menor riesgo de fluctuaciones motoras por más de que respondan moderadamente al tratamiento. Aparte no tiene un Parkinson severísimo por ahora. Tiene un cuadro que lo incapacita, pero son síntomas leves. Vamos con el caso 2. Masculino, 80 años, diestro, jubilado. Antecedentes de depresión, constipación, trastorno del sueño REM, deterioro cognitivo leve. Esto todo lo vemos al interrogatorio. Y la realidad es que son síntomas premotores las cosas que tiene, y el deterioro cognitivo leve puede tenerlo por enfermedad de Parkinson o por otra cosa. Tiene inestabilidad en la marcha de meses de evolución. Y el examen físico, además de tener bradiquinesia y rigidez en los 4 miembros a predominio izquierdo, tiene un temblor de reposo en miembros superiores, también a predominio izquierdo, pero tiene alteración de los reflejos posturales. O sea, este paciente tiene un Parkinson ya avanzado. Tiene marcha festinante, tiene alteración en los reflejos posturales. Ya estamos hablando de un estadio más avanzado de la enfermedad. Tiene sintomatología muy florida. Entonces, ¿qué diagnóstico tenemos? Ya esto es un síndrome parkinsoniano, pero ya les voy diciendo que por cómo viene evolucionando parece una enfermedad de Parkinson. Probablemente venga de muchos años atrás. ¿Qué tratamiento inicial podríamos hacer? ¿Le darían a este paciente agonistas dopaminérgicos? Sí, no, ¿por qué? Piénsenlo y anótenlo. Bien. No. ¿Por qué? Porque es un paciente añoso, tiene un Parkinson ya avanzado, tiene sintomatología muy florida, no es un paciente previamente que sea candidato a un agonista dopaminérgico, tiene deterioro cognitivo. Yo le puedo empeorar los síntomas cognitivos con el agonista dopaminérgico. No digo con la levodopa, no digo que con la levodopa no, pero tiene menos riesgo. Con lo cual vamos a iniciar con levodopa directamente. Del mismo caso, tenemos el mismo paciente que vuelve a los 5 años del diagnóstico, tiene rigidez matutina, previo al horario de la toma de levodopa. ¿De qué fenómeno se trata esto? Porque digo, tiene rigidez a la mañana, tiene síntomas relacionados con Parkinson, ya a la mañana, antes de tomar la levodopa. ¿Y de qué fenómeno se trata? Piénsenlo, pongan pausa en el video y después chequen a ver si lo dijeron bien. Se trata del fenómeno de fluctuaciones motoras. En este caso, dentro de las fluctuaciones es el deterioro de fin de dosis o wearing off, que recordemos que sea cuando la concentración de levodopa cae por debajo de la concentración mínima efectiva y se da
en contexto de que la vida media de la levodopa baja por la degeneración neuronal y ya la levodopa que le estaba dando antes que me generaba efecto ya no me lo genera por el tiempo que debería, con lo cual tengo que cambiar la estrategia. ¿Qué estrategia terapéutica podría emplear? Piénsenlo también, pausen el video. Sí, puedo disminuir el intervalo interdosis, como decíamos previamente, o agregar otro fármaco. Puede ser un IMAO, un inhibidor de la COMT. Y en algunos casos, en este paciente yo no lo usaría, un agonista dopaminérgico. Bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber visto la clase. Espero que les haya servido, les haya gustado. Cualquier crítica, consulta o duda me pueden escribir al mail que se lo dejo ahí. Y nos estamos viendo. Adiós, chau chau.